Vamos a iniciar viendo qué es histología, cómo podemos llegar a las células y esta clase pues la verdad es que es corta, no es muy complicada. Lo que necesito es que al final de la parte teórica vamos a poner unas imágenes, que es para ver si ustedes realmente aprendieron o no a identificar los diferentes tipos de células que vamos a ver hoy. Para esta actividad ustedes pueden participar libremente. El que, el que vaya participando, poner ahí con Ricardo, no sé si tenemos el listado de esta sección. No sé si tienes el listado de esta sección tú. No, fíjese, doctora. Bueno, entonces vamos a... Solo una cosa, ¿será que pueden escribir su nombre y su carnet en los mensajes para su asistencia? Bueno, muy bien, empecemos con eso. Que escriban, tú puedes descargar los nombres ahorita, si ellos los escriben, su nombre y número de carnet. Me lo manda al final, pero Bueno, si no, ahorita los voy a mandar y así les explico qué vamos a hacer. Cuando vaya concluyendo la clase, van a responder, va a ser libre, o sea, quien quiera va a responder. Y Ricardo va a tener ahí la lista, va a ver el nombre del que está respondiendo. Y si la tienen correcta, eso les va a valer para una pregunta del primer corto. ¿Sí? Entonces va a ser libre quienes quieran responder al final de la actividad, pero ya saben que los que respondan pueden tener una pregunta. Si la responden bien, pues van a tener una pregunta del siguiente corto que viene el día miércoles, ¿verdad? Solo vamos a descargar los, los, el listado de esta sección. Ahorita vamos a iniciar. Bueno, ya estamos. Ahora sí, vamos a iniciar. Les voy a compartir otra vez. Ya saben que al final ustedes, los que quieran, pueden participar y Ricardo les va a estar viendo si la tienen correcta y va a valer como una pregunta del examen corto. Los exámenes cortos de histología valen 1.5, como vieron en el programa, y son nada más 5 preguntas. Entonces, para que vayan viendo cuánto vale cada pregunta. Iniciemos. Bueno, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Sí. Gracias. Muy bien. Principios generales de histología. Vamos a ver toda histo hasta el primer parcial, se va a evaluar histo y luego vamos a hacer el cambio y la doctora va a estar dando embriología. Como ustedes ya saben cómo se hacen las láminas, las tinciones que se utilizan, pues entonces ahora ya estamos hablando de cómo vamos a identificar en una lámina ya montada. doctora, solo que su diapositiva no la tiene puesta. No se mira. No, estábamos en Meet, lo que se mira. Gracias, Ricardo. ¿Hoy sí ya? Ya. Bueno, gracias. Empecemos, pues. ¿Ahí estamos? ¿Hoy sí? Sí, doctora.
Gracias. Bueno, entonces estamos viendo, empezamos hablando de que la histología nos va a servir para ver en los principios generales los diferentes tipos de células. Y como ejemplo les puse aquí que vamos a poder identificar porque las células tienen características similares, o sea, todas van a tener núcleos, citoplasma, sus diferentes estructuras, pero tienen características únicas. Como por ejemplo, cuando miremos hueso, ustedes pueden ver que no es lo mismo, porque estas no se mira muy bien, pero un momento vamos a ver una que se mira mejor. Mire células que están recubriendo la piel. Miren esos núcleos grandes, ¿verdad? El color de la célula. Tampoco hace lo mismo que mire una fibra muscular. Miremos la forma. También las células reproductivas, cuando miremos óvulos y espermatozoides, cuando miremos células sanguíneas o cuando miremos células nerviosas. La histología sí nos sirve para ver los tejidos y las células de los animales, pero debemos recordar que dependiendo el tejido o el órgano que yo esté estudiando, así la célula va a tener una característica única, y es lo que vamos a aprender en esta primera clase. Como vieron en el video que vimos para la introducción al laboratorio, hay células redondas, poliédricas, células que son cilíndricas, y también no es lo mismo ver este núcleo, miren cómo es este núcleo, a ver este núcleo. Hoy vamos a empezar a identificar esas pequeñas características de ver a la célula sola, ¿verdad? Bueno, entonces las células van a ser unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos multicelulares. Van a ser especializadas, o sea, tenemos células de protección, células de ingestión, de digestión, de absorción de metabolitos, de eliminación de residuos, células de movimiento, células reproductoras. Vamos a ver células que forman hueso, neuronas, y todas y cada una van a tener sus características morfológicas únicas, como ustedes ven aquí. Cuando yo miro pulmón, miren, son células delgadas, una pared delgada, porque el órgano es para respirar, entonces no podemos tener todo lleno de células. Pero cuando yo estoy viendo sangre, si estoy viendo células sanguíneas, van a tener esa forma como de tubitos, porque entendemos que ahí adentro van a pasar glóbulos rojos. Pero cuando yo miro células de hueso, miramos que es una estructura compacta y va a ser dura, y la célula va a ser pequeña, porque lo que más necesito son sales de calcio. Cuando hablamos de grasa, como ustedes pueden ver, las células tienen que tener esta forma como de bolsita, porque el propósito es guardar ahí dentro lípidos, ¿verdad? Y tenemos células del sistema digestivo que tienen esta forma para poder absorber, tener mayor superficie de absorción de nutrientes. Y miren, estas neuronas, la forma es totalmente diferente. Van a tener la misma estructura, o sea, todas tienen núcleo, todas tienen citoplasma, todas tienen organelos, pero su estructura es diferente según la función especializada que va a tener la célula. Nos recordamos que todas las células pues van a tener su núcleo y su citoplasma, todas, ¿verdad? Y en el citoplasma casi siempre es donde van a estar los aniones, los cationes, ahí vamos a encontrar nosotros los carbohidratos, los lípidos, la glucosa, previo a empezar cualquier metabolismo celular. En el citoplasma es donde vamos a iniciar a todos los metabolismos celulares. Van a llegar a otro organelo específico, pero en el citoplasma es donde van a hacer la primera llegada luego de pasar la membrana bilipídica. Y esto pues es un repaso de biología que ustedes ya manejan. Sabemos que muchas células pues el núcleo va a ser bien característico debido a que las proteínas que tienen ahí en el núcleo, los ácidos nucleicos, van a tomar a los colorantes. Y la célula aquí, ustedes saben que va a tener el ADN, va a tener enzimas necesarias para la replicación celular. Las únicas células que nosotros le vamos a observar el nucleolo va a ser cuando nosotros miremos neuronas. Las neuronas son las únicas células de los animales que se les observa nucleolo. A todas las demás células del organismo animal, si yo estoy estudiando un tejido y le miro nucleolo, eso es patológico. Solo a las neuronas se les debe ver el nucleolo cuando yo estoy haciendo un estudio histológico. Luego sabemos que la membrana bilipídica, que hemos visto ya una semana entera esto en bioquímica, sabemos que está formado los diferentes fosfolípidos, que tiene proteínas de
¿verdad? Que también ahí tenemos colesterol y la función es permitir esa comunicación con el exterior, el interior, el paso de moléculas, esa selección y proteger contra cualquier patógeno externo o cualquier ambiente dañino para la célula externa. El retículo endoplasmático rugoso, sabemos que su función, somas están asociados a la síntesis de proteínas. Esto también ya lo vimos, que cuando alguna alteración se da en el ribosoma, eso se va a expresar en cualquier proteína que tenga la célula. El retículo endoplasmático liso, pues la diferencia es que va a carecer de estos ribosomas y su función del retículo endoplasmático liso es la síntesis de lípidos, o sea, de fosfolípidos de membrana, almacenar calcio y también esteroides. El aparato de Golgi, sabemos que su función va a ser el empaquetamiento de proteínas. Cuando una proteína va a salir a membrana, o sea, está relacionado con vesículas exocíticas, ¿verdad? Para sacar al exterior. ¿Qué otra cosa tenemos, verdad? Los lisosomas, pues sabemos que es cuando entra algún compuesto, debe ser metabolizado, volverse parte de la célula. Y que tiene que ver con las vesículas de transporte. Algo importante para la histo son los microtúbulos. Los microtúbulos son los que le dan la forma única a la célula. Si una célula es cuadrada, si una célula es redonda, si una célula es rectangular, los microtúbulos le dan esta forma. Eso es importancia debido a que cuando las células son invadidas por bacterias intracelulares, por virus, la forma del microtúbulo cambia. Entonces el microtúbulo ya no mantiene esa forma única de la célula, sino que los microtúbulos son desplazados debido a que las las bacterias intracelulares se tiran de una célula a otra. Y digo se tiran porque utilizan un sistema que se llama sistema de torpedo. Se tiran de una célula a otra y eso va a cambiar la estructura de todos estos microtúbulos. Y cuando miremos nosotros la célula al micro va a tener una forma anormal. Bueno, ahora sí, empecemos con introducción a la histología. Bueno, vamos a hacer una diferencia entre citología e histología. Cuando nosotros hablamos de citología es porque vamos a estudiar una célula individual, ¿verdad? Miro esta célula y la estudio a ella única, ¿verdad? ¿Qué características tienen todas estas células? Estas células que ustedes están viendo es de un hisopado vaginal y yo tengo que estudiarlas a una por una porque quiero saber si esta muestra va a ser de una perra. Entonces, quiero saber por cada una de las características de estas células, la perrita va a entrar o no en celo. Entonces, al verlas, yo puedo decir, sí, va a entrar en celo, más o menos, estamos a 2 días. ¿Y cómo lo sabemos? Por las características individuales de la célula, eso es citología. Pero cuando hablamos de histología, nosotros vamos a hablar la integración de las células. O sea, yo voy a ver a todas estas células juntas porque el propósito es estudiar un tejido. Para luego, en la histología 2, identificar un órgano. Entonces, voy a empezar estudiando las células en conjunto, voy a estudiar los tejidos y luego que yo entienda el tejido, pues entonces voy a entender cómo está distribuido todo un órgano. Conceptos. Citología es estudiar células individuales, histología es el estudio de la integración de las células para formar tejidos. El objetivo de la histología es comprender la composición microanatómica de las células. Ustedes están viendo ahorita anatomía macroscópica, pues esto es anatomía microscópica. ¿Qué forma tiene esa célula? Ustedes ya vieron lateral, ya vieron craneal, ya vieron caudal, pues lo de las células es muy parecido. Va a tener también planos anatómicos donde vamos a ubicarnos en qué parte tienen las células, como tejidos y como órganos. Entonces se va a relacionar con la estructura y función de cada uno de ellos. Voy a regresar a un concepto cuando vimos técnica histológica. Y técnica histológica decía que el propósito de hacer una lámina era estudiar la estructura de las células, la morfología, para entender la función, ¿verdad? Que es el objetivo de la histología. Entonces, histo viene del griego
tejido y logía significa ciencia, también llamada anatomía microscópica. Es el estudio científico de las estructuras microscópicas de los tejidos y órganos del cuerpo animal. O sea, que quiere decir que al ver yo esta lámina histológica, al ver su morfología, al ver su forma, al ver sus núcleos, yo puedo decir al verla aquí qué órgano es. Nada más al estar ahí puedo decir, bueno, esto que nosotros estamos viendo aquí es un corte de túbulos seminíferos, solo al verlo, ¿verdad? Porque eso es lo que me ayuda la histología. Al poder describir la forma, puedo saber, según su anatomía microscópica, qué órgano es. Entonces vamos a repetir. Cuando hablamos de histología, si yo estoy estudiando las células individuales, a eso yo le llamo citología. Si yo estoy estudiando el conjunto de células formando un tejido, eso es histología. ¿Cuál es el objetivo? Identificar su forma para saber su función, ¿verdad? No solo hay esta tal célula, sino saber cómo funciona, también llamada anatomía microscópica. Y la histología, pues es una ciencia descriptiva, o sea, ustedes me tienen que decir que miran. Los aspectos, ¿verdad? Esto también tiene que ver con biología molecular, o sea, cómo son las células, cómo se comportan molecularmente, y ustedes tienen que describir. Bueno, entonces, de aquí adelante es qué ven ustedes, qué ven. Entonces, tenemos que aprender a ver. Como ustedes pueden ver aquí, estos dos son cortes de vasos sanguíneos. Miren, está aquí redondito y ahí van todos los glóbulos rojos. Igual aquí, redondito y los glóbulos rojos. Igual aquí, redondito, ahí se miran los glóbulos rojos. Igual aquí hay otro, los glóbulos rojos. Y ahí están las células blancas, donde está la B. Igual aquí hay una célula blanca. Bueno, entonces lo primero que vamos a escribir es que nosotros miramos aquí un vaso sanguíneo. Lo siguiente es que podemos ver que el glóbulo rojo, ¿verdad?, agarra igual la coloración que un glóbulo blanco. Porque sabemos que los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero un glóbulo blanco tiene ahí un núcleo, ¿verdad? Igual aquí, ¿verdad? Hasta aquí el vaso sanguíneo, miramos ahí los glóbulos rojos y aquí hay un glóbulo blanco. Pero este glóbulo blanco, miren, tiene un núcleo bien redondito y este glóbulo blanco no. Entonces, al ver esa característica, podemos describir que los núcleos no son iguales. Lo siguiente, se dan cuenta que este vaso sanguíneo que está aquí tiene células alargadas que lo están rodeando. No es lo mismo esta célula, no es lo mismo estos glóbulos rojos, no es lo mismo esta célula. Si nos salimos del vaso sanguíneo, podemos ver que ahí también hay diferentes tipos de células y todo esto que está aquí, todo esto rosado que es un tejido, porque los vasos sanguíneos no están flotando en los órganos, sino que aquí rodeándolos hay un tejido, igual que este. Ustedes pueden ver que aquí está el vaso sanguíneo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y aquí rodeando en el vaso sanguíneo miramos también que hay células aplanadas. Pero si yo salgo del vaso sanguíneo, está aquí otra vez este tejido, que se mira que es muy, como que tuviera, que fuera muy, no tiene tanto, no es muy denso, ¿verdad? Está muy lleno. Pero miren, esta célula que está aquí no es igual a esta otra que está aquí alargada. Y esta otra alargada aquí no es igual a esta otra. Pues el objetivo de la histo es que ustedes puedan describirme, darle nombre a todas estas células y puedan viendo. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Entonces ya vimos que la histología es una ciencia descriptiva. Ustedes tienen que decirme qué ven, describir qué ven. La célula, pues aquí tiene una forma, esta tiene otra forma, esta tiene otra forma. Miren, todos los núcleos son diferentes. Entonces ustedes van a aprender a describir. Según vimos en técnica histológica, la tinción más utilizada es eosina o HE, que es un tema que ustedes ya tienen que saber porque el corto del día miércoles ya se va a evaluar esa primera parte y esta que estamos viendo hoy. Entonces ustedes miran que no se parecen, no es lo mismo esta célula que esta y que esta otra. Y también, o sea, no solo vamos a decir, sino que yo debo saber qué célula es, la puedo diferenciar, sino lo siguiente es que yo tengo que saber cómo funciona la célula. Tiene datos de biología molecular debido a que yo describo la organización de la célula y digo la función que va a tener.
Entonces vamos a poner un ejemplo. Esto que estamos viendo aquí es un linfocito, ¿verdad? Ustedes miran un núcleo bien redondo y no le observo citoplasma. No es lo mismo que esto. Y también el tamañito, se dan cuenta que es más pequeño que estas otras células. Entonces yo sé al verlo, ese es un linfocito, núcleo bien redondo característico. Casi nunca se observa citoplasma en el corte histológico. Lo siguiente es que sé que es una célula de defensa específica. O sea, este linfocito, mira que una bacteria puede saber quién es, reconoce las proteínas de la membrana lipídica, puede reconocer a los lípidos, puede reconocer los fosfolípidos y puede saber la bacteria exactamente quién es, la puede identificar y no la confunde con nadie más. Entonces, la histología no solo voy a describir, sino debo saber qué tinción es, cómo la estoy tiñendo y lo siguiente es cómo funciona esa célula, ¿verdad? Llamada también anatomía microscópica. Bueno, decíamos entonces que la histología debo identificar la célula, pero no únicamente a ella, porque eso sería citología, sino que la tengo que poder identificar a ella como conjunto con más células. Bueno, por eso vamos a hablar que hablamos que la histología estudia esa integración de los tejidos. Los tejidos están formados por células que ya vimos, que debemos saber qué forma tienen, poder describirlas según su núcleo. Y las células, cuando funcionan, esas sustancias que producen las células se llama matriz extracelular, que ustedes lo pueden poner en el examen o cuando hablemos de esto pueden decir MEC, ¿verdad? Entonces, los tejidos están formados de células, de matriz extracelular y de fluidos tisulares. Y esto en conjunto forma un tejido. ¿Qué es el fluido tisular o el líquido tisular? El fluido tisular o líquido tisular va a ser lo que venga de los vasos sanguíneos para nutrir la célula y va a ser el lugar de líquido donde la célula va a depositar sus desechos. Esto que ustedes están viendo aquí es un corte de tráquea. La forma en que se hizo, vamos a ver si puedo dibujarlo, pero va a estar complicado. Bueno, supongamos que vamos a dibujar aquí una tráquea, ¿verdad? Ya todos han visto que viene la tráquea, se bifurca, ¿verdad? O sea, se divide y va a formar los dos pulmones. Bueno, aquí seguiría la faringe, epiglotis, cavidad bucal, ¿verdad? Bueno, este corte es como si nosotros agarráramos esta tráquea que es un tubito y hiciéramos el corte histológico aquí, tomáramos esta muestra aquí. Y esta muestra la lleváramos, hiciéramos la lámina y esto es lo que nosotros estamos observando. Este es el tubo que es cilíndrico, ¿verdad? Explicarlo aquí está un poquito más complicado que en la clase. Tenemos entonces nosotros la tráquea, que es esta que está aquí. Creo que el puntero no quiere funcionar. Ay, perdón, jóvenes. Entonces tenemos la tráquea que está aquí y tenemos un acercamiento en esta área. Aquí, como que nosotros acercáramos esto aquí. Bueno, lo primero que decíamos es que un tejido, que es lo que estudiamos con histología, debo ver las células. Y miren esta célula. Esta célula se observa aquí chiquitita y está rodeada de algo blanco que se llama vacúola. Aquí igual esta. Está aquí chiquitita, está rodeada de eso blanco y se dan cuenta que todas tienen esa característica, que la célula está dentro y esta vacuolita que está aquí va a ser donde la célula saca lo que ella está produciendo, que era la matriz celular. La matriz extracelular era una sustancia producida por las células. Entonces, si ustedes ven aquí, se mira que las células están sacando sustancias, que es la matriz extracelular, ¿verdad? Esa matriz extracelular se produce tanto y estas células producen tanto esa matriz que esto se llena de matriz extracelular. Todo esto que está aquí afuera. Entonces nosotros al ver aquí, miren, aquí este asterisco,
todo lleno de matriz extracelular. Lo siguiente es que estas células tienen que nutrirse, alimentarse, deben llegar ahí proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, todo, ¿verdad? Minerales para que puedan vivir y producir esta matriz extracelular. Y estas células producen desechos, ¿verdad? Toxinas, cosas que ya no van a utilizar, radicales libres. Entonces, tanto la nutrición de estas células como sus desechos van a viajar a vasos sanguíneos que están aquí y van a ser excretados, se van a ir a sangre y van a salir por orina. Y si fueran los nutrientes, van a llegar también por vasos sanguíneos para alimentar a estas células, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está integrado un tejido? Un tejido está integrado por células, matriz extracelular y líquidos tisulares. Esa pregunta siempre viene, es 100% segura, porque es cómo está integrado un tejido. Y decíamos que las células, su función en histología es estudiar tejidos y cómo están formados los tejidos. Eso es matriz extracelular. Miren ahora este corte histológico de hueso. Disculpe, licenciada, ¿podría repetir eso, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál es? Lo último que dijo. ¿Cómo está formado un tejido? Sí, por favor. Un tejido está formado por células, matriz extracelular y líquidos tisulares. ¿Verdad? Bueno, entonces si ustedes miran este tejido de tráquea, yo no lo puedo confundir con este tejido de hueso. Para empezar, si ustedes miran la matriz extracelular aquí es de color azul, ¿verdad? Miren la célula. Decíamos que la célula está aquí metida en esta vacuolita o la unita y la célula es bien chiquitita, redondita y está rodeada toda. Pero en este caso, si ustedes miran este corte de hueso, no se parecen en nada. Primero, miren, estas células están ordenaditas, ¿sí? Una después de otra, una después de otra, una después de otra, así como en caminitos. Lo siguiente es que ustedes ven que esta matriz es de color rosado. Todo esto, miren, es de color rosado y aquí están los vasos sanguíneos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, ¿cómo estaba integrado un tejido? Un tejido está formado por células, por matriz extracelular, que es todo lo que están produciendo estas células, y por líquido tisular, que es la sangre que viene para nutrir estas células y también los desechos de estas células que van a ir a sangre, ¿verdad? Entonces, los fluidos o líquido tisular transportan nutrientes, hormonas, gases y también los productos de desecho de las células. Entonces, aquí está simbolizando esta imagen como que esto fuera un tejido. Ahí están todas las celulitas están produciendo sus desechos, eso se va a linfa, o sea, vasos linfáticos que también forman parte del sistema sanguíneo y los nutrientes también van a llegar por vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces vemos que estas células, lo que producen esas células y todos estos nutrientes que llegan y los desechos que se van, forman un tejido. Entonces, ¿cómo está integrado un tejido? Por células, matriz extracelular y líquidos tisulares. Extracelular van a ser aquellos componentes que va a producir la célula. Si esta célula es una célula esto dijo que era hueso, ¿verdad? Es un corte histológico de hueso. Entonces, estas células que producen, ¿qué es la matriz extracelular? ¿Alguien qué quiere decir? ¿Qué se les ocurre que es esta matriz extracelular que se está produciendo? ¿Qué se quiere formar ahí? ¿Hueso? Muy bien, hueso, porque es el objetivo de la célula. Ahora, si yo estoy en sangre, las células van a producir más células sanguíneas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estamos, ya todos sabemos cómo se hace esta lámina. Miren qué bonito, aquí está cerebelo y aquí está cerebro. Nosotros sabemos que vamos a observar al microscopio de luz los diferentes cortes histológicos y nosotros ahora vamos a poder identificar células, que es con lo que vamos a iniciar según la forma celular, pero sabemos que están teñidas. Entonces, esa tinción, la más común, es hematoxilina eosina, y con hematoxilina eosina va a teñir a los núcleos en su mayoría, no siempre, en su mayoría, él va a ser azul y el citoplasma va a ser rosado. Ahí siempre hay una discrepancia entre hombres y mujeres, porque las mujeres, por si sabían, miramos más colores que los hombres. Tenemos más conos y bastones en los ojos. Entonces,
Los hombres miran azul, pero las mujeres miran morado. Las mujeres miran rosa, pero los hombres miran rojo. Entonces, así es la gama. Si es azul morado, casi siempre es el núcleo, y si es rosa rojo, casi siempre es el citoplasma, ¿verdad? Aquí vamos pues con la primera imagen. Bueno, entonces nosotros miramos esta célula que se observa que ahí tiene su núcleo y tiene todos estos granitos y miramos que eso es azul o morado, ¿verdad? Miramos esta célula que está aquí al fondo, todas estas que están aquí y que se observan como rosadas. Ahora vamos a ir a la imagen 2. Miren estas células qué bonitas, ahí son células poliédricas, unas tienen un núcleo, pero otras tienen 2 núcleos. Y creo que todos observamos que el núcleo es de color azul y el citoplasma es rojo rosado, ¿verdad? Es lo primero, casi siempre, no quiere decir que es una regla y siempre tienen que ser así, casi siempre, en la mayoría de veces es así, que el núcleo va a ser de color azul y el citoplasma va a ser de color rosado. Pero como ustedes ven, esta célula no lo cumple, porque esta célula tiene el núcleo de color azul aquí y todos estos gránulos del citoplasma también son azules. Yo debo observar bien a la célula, verla detenidamente, porque la histología es una ciencia descriptiva. Yo debo describir. No es lo mismo que yo les ponga en el examen esta célula y les diga las características a que les diga esta. ¿Y cuál es lo primero? Que aquí hay 2 núcleos y aquí hay 1. Entonces, cada quien en el examen, cuando yo ponga las imágenes, concéntrense en la célula que a ustedes les tocó y no en lo que está haciendo los demás, ¿verdad? Porque cambia totalmente el diagnóstico. No es lo mismo que yo pida esta célula que ni siquiera tiene, a que pida esta célula, a que pida esta célula o pida esta. Son totalmente diferentes. Entonces, en este caso, miramos una célula que es totalmente rosada, sin núcleo. Miro una célula que es totalmente morada o azul, con núcleo y con gránulos azules en el citoplasma. A esta que sí cumple, ¿verdad? Que observo un núcleo que es azul morado y un citoplasma que es rojo rosado, que es casi siempre esta va a ser el orden que vamos a encontrar. Ahora miren aquí. Bueno, esto, ustedes pueden ver que estos tejidos no se parecen en nada. Y tampoco se parecen a estos otros que estamos viendo aquí. Entonces, no puede ser lo mismo porque no se mira igual. ¿Qué es lo que observamos aquí? Miren esta celulita. Se observa que es así como redondita. Tiene un núcleo y ese núcleo es rosado con unos gránulos y el citoplasma también es rosado. Y este que está aquí, están muy juntas. Vamos a esta y esta. Ustedes observan que tiene el núcleo azul morado y el citoplasma también azul morado. Y esta otra que está aquí también, miren, el núcleo azul morado y el citoplasma también. ¿Todos lo miran así o no? Porque ahorita empiezan algunos que no miran, que para mí es otro color y vaya. En este puede haber un poquito de confusión, ¿verdad? Pero miren aquí. Aquí hay varios tipos de células. Están estas que están así como redonditas, que yo les decía que el núcleo es rosado, y también el citoplasma a esta que está aquí. Este núcleo es morado. Y esta otra que está aquí, esta no es igual a esta. Mira, primero el tamaño. Y a esta célula que está aquí es una que tiene el núcleo más pequeño, igual a esta, miren. Entonces, si yo comparo este corte, esta célula sí tiene el citoplasma rosado, el núcleo rosado, y observamos aquí que esto es morado. Ahí esa me sirve también de referencia. Igual aquí, igual este, ¿verdad? No es lo mismo, esto y el otro. Entonces, cuando sean exámenes cortos, igual aquí, debo de ver todo el corte, no solo centrarme en esta célula, me están preguntando y solo eso. Debo ver todo el corte para poder describir bien esta célula. No sé si está claro, pero hablen si no está claro porque ahorita estamos empezando. Ahora miren aquí, miren esto. Si ustedes observan aquí, miramos diferentes tipos de núcleos, pero todo el corte, los núcleos son azules y morados. Ahora miremos esta célula, miren qué bonitas, son así como cuadraditas, son células del corazón. Esta sí se observa el citoplasma, que es cuadradito, bien rosado, y el núcleo, miren también como cuadradito, ahí al centro morado. Igual este otro, miren, este está formando como caminitos hacia abajo. Aquí.
miramos otra vez el núcleo bien morado y el citoplasma rosado, ¿verdad? No, y si yo comparo este con este, obviamente este todo es morado, ¿verdad? Miren estos núcleos. Yo acabo de decir que habían células donde yo solo miraba el núcleo redondito y no lo observaba citoplasma. Esa célula era una célula de defensa, ¿verdad? Y al verlo ahí, pero miren esta otra gigante, miren ese núcleo, miren esta otra que tiene el núcleo así como que fueran como unos gusanitos. No vamos a confundir esta célula con esta otra porque no se parecen. Y no puedo confundir tampoco esta celulita, miren, esta, no la voy a confundir con esta porque ni siquiera se parecen, ¿verdad? Vamos a aprender a describir. Debo describir esta célula, debo identificar esta célula y debo saber la función de esta célula. Ese es el objetivo de la Histo 1. Bueno, de ahora en adelante, a todo lo que ustedes miren de color azul morado, hematoxilina, y ustedes me van a decir que esa célula es basófila. O sea que si alguien pone en el examen azul, está malo, porque esa célula es basófila. Entonces yo puedo ver aquí al ver este corte de este tejido que tiene un núcleo basófilo y tiene un citoplasma basófilo. Pero cuando algo se tiñe de rojo rosado, yo voy a decir que es acidófilo. Entonces yo puedo decir esta célula es acidófila. Y miramos esta aquí. En este caso, esta célula es la combinación más común, que tiene un núcleo basófilo y un citoplasma acidófilo. ¿Qué quiere decir esto? Colorantes. Lo de los colorantes ya lo habíamos visto en técnicas histológicas, donde decíamos que los colorantes tienen afinidad por la carga de la célula o van a tener afinidad por la estructura celular de un compartimiento. O sea, solo se mete ahí y no es que tenga que ver nada la polaridad. Entonces, la eosina va a tener una carga negativa. Como tiene una carga negativa, entonces se va a unir a estructuras que tengan carga positiva del citoplasma, ¿verdad? Se va a unir al citoplasma. Y la hematoxilina es un colorante básico que tiene una carga positiva, entonces se va a unir a los ácidos nucleicos, porque los ácidos nucleicos tienen, ustedes saben que tienen una polaridad negativa. Por eso se une casi siempre al núcleo. Diciendo que siempre va a ser así, ¿verdad? Tenemos casos donde tanto el núcleo como el citoplasma son basófilos. Y aquí miramos un glóbulo rojo que podemos observar que es una célula totalmente acidófila. Lo que nos permite identificar a la célula e identificar su composición y sus características. ¿Está claro lo de acidófilo y basófilo? Sí. ¿Está claro? Ah, Sí, muy bien. doctora. Bueno, entonces, como está, vamos, ¿quién es el primero que se anima a ganarse su pregunta de examen corto? Listos, pues. Entonces aquí, esta célula, la voy a, miren, es, para empezar, vimos forma celular, es una célula totalmente cilíndrica. Entonces, ¿qué piensan del núcleo y del citoplasma de esta célula? ¿Quién se anima a decir la primera? Y Ricardo va a tomar Ambos son lista. acidófilos. Ambos son acidófilos, ¿verdad? Ahora, ¿quién se anima a decir esta? Miren, estas cuáles, miren la forma, alargadita, núcleo ovalado, aquí, alargadita, núcleo ovalado, pero esta tiene la característica que es. Basófila. Basófila. Ah, muy bien, ya estamos ahí entendiendo. Ah, ¿qué piensan de esta? Vamos a ver. Basófila. Asma, ¿verdad? Basófilo, ¿verdad? Ay, me estoy oyendo dos veces. Va, la número 4, ¿qué piensan? El núcleo basófilo, pero el citoplasma es El acidófilo. citoplasma es acidófilo. Citoplasma es acidófilo. Va, ahora miren este. Esta que está ahí señaladita. Basófilo. Sí, basófilos los dos. Bueno, ahora dice que como alguien creo que tiene su micrófono encendido. Bueno, ahora con nosotros estamos viendo pues, sí, núcleo basófilo, citoplasma basófilo, núcleo basófilo, citoplasma basófilo, igual aquí, núcleo basófilo, citoplasma basófilo, pero se dan cuenta que no se parecen ningunos. Pero este es diferente, tiene núcleo basófilo y citoplasma acidófilo. Y miren ahí se observa que este tiene gránulos igual que este, pero este tiene gránulos basófilos y este tiene gránulos
acidófilos, pero este no tiene gránulos, tampoco tiene gránulos y este tampoco tiene, pero la razón de que este no se le miran es porque los gránulos no se tiñen. Nosotros podemos ver que las características de esto de los núcleos y al teñir las células nos permiten identificarlas. O sea, yo puedo decirle los nombres de todas estas células solo al ver la forma, cómo se tiñen y cómo es el núcleo. Entonces, por ejemplo, los linfocitos que hemos estado hablando tienen un núcleo bien redondo, ¿verdad? Cuando los granulocitos, que ustedes esto también ya lo vieron en otros cursos, los granulocitos tienen lobulado y obvio, si es gránulo, tiene que tener gránulos. Entonces aquí, miramos que el núcleo tiene varios segmentos, no es que haya dos núcleos, aquí están unidos, miren. Entonces, vamos a encontrar aquí un lóbulo, otro lóbulo, y en el citoplasma hay gránulos. Entonces es un gránulo, tiene que serlo. Este también tiene el núcleo en lóbulos, ahí también está unido. Entonces, y la característica de él es que los gránulos no se tiñen. Entonces, también granulocito. Este que está aquí tiene tantos gránulos que no puedo ver el núcleo. También es un granulocito. O sea, tengo aquí 3 granulocitos y cada uno tiene funciones diferentes y tiene nombre diferente. Eso es histología. Puedo describir el núcleo, puedo describir el citoplasma, puedo decir qué hay, puedo decir el nombre de la célula y puedo decir su función. Eso es histología, porque es una ciencia descriptiva, ¿verdad? Descriptiva. Bueno, entonces hablando de núcleos, van a haber células que tienen un núcleo central, miren así como esta, un núcleo bien basófilo, un citoplasma bien basófilo y el núcleo ahí grande central. Pero vamos a tener células que van a tener un núcleo desplazado hacia un lado, desplazado hacia el otro, y algunas que solo tienen un núcleo y tiene 4 núcleos, ¿verdad? O miren esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos ahí, y es basófilos, ¿verdad? Azul morado. Y miren aquí también tiene 6 núcleos. Entonces tengo células con un núcleo, células con 2 núcleos, células con 4 núcleos, células con 6 núcleos, núcleos redondos, núcleos segmentados, ¿verdad? Y luego digo la coloración. Ese núcleo o esos núcleos son acidófilos, son basófilos, están en el centro, están en la periferia, son 1, son 2, son 4, ¿qué son? Bueno, entonces puedo clasificar a las células por su núcleo. Tenemos aquí uninucleados. Uninucleados o mononuclear va a ser un núcleo. Entonces, a partir de ahora, vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Aquí tengo una célula multinucleada, varios núcleos. Igual esta, miren, varios núcleos a la periferia y aquí, pues, los núcleos son centrales. Tengo aquí una célula binucleada, 2 núcleos. Miren, binucleada y aquí otra binucleada. Y tengo células sin núcleo, anucleada. Vamos a repetir, mononucleada o uninucleada, polinucleada, a partir de 3 núcleos en adelante, binucleada no es di, es binucleada y anucleada, o sea, sin núcleo. Muy bien, entonces yo voy a empezar diciendo estas, empecemos a practicar. Muy bien, aquí estamos, pues. Número 1, citoplasma basófilo, ¿verdad? Núcleo, comparemos con los demás, es un núcleo acidófilo, pero es una célula multinucleada. Entonces, ustedes tienen que decir, célula multinucleada, citoplasma basófilo, núcleo acidófilo. Voy con la siguiente, número 4, es una célula totalmente acidófila sin núcleo. Entonces, célula acidófila anucleada. Vamos con la número 2, tenemos citoplasma basófilo, núcleo acidófilo y es una célula no nucleada. Igual aquí, en este caso, tiene el núcleo acidófilo y el citoplasma acidófilo, no se observa muy bien, y es mononucleada, y como el núcleo tiene varias partes, va a ser un núcleo segmentado. Voy a repetir, vamos a regresar aquí. Entonces, las células se pueden clasificar por su núcleo, repitiendo. Mononucleada, un solo núcleo. Multinucleada, varios núcleos, o dentro de la célula o en la periferia. Binucleada, 2 núcleos. Anucleada, sin núcleo. El núcleo puede ser redondo o es segmentado, como esto que está aquí, segmentado. La combinación segmentado-multinucleado no existe,
¿verdad? No sé por qué ponen eso. Si es segmentado, siempre es uninucleado. Vamos a ver entonces aquí. Miren esta célula. Observamos que es acidófilo, tanto el citoplasma como el núcleo, y es uninucleada segmentada, porque ahí está unido el núcleo, ahí va. Sigue la unión y aquí, ¿verdad? Estas que están aquí, las dos son acidófilas. Ahí tenemos glóbulos rojos que son anucleados acidófilos. O estos que son mononucleados segmentados, núcleo y citoplasma, acidófilos. Y aquí tenemos una binucleada, núcleo y citoplasma, basófilos. ¿Por qué es importante que sepamos esto? A veces en los cortes vamos a encontrar células que estén en división celular y nosotros no podemos pensar que eso es una patología. Cuando miro un tejido y que el 70, 60% de las células así, eso sí es una característica tumoral. Las neoplasias tienen esa característica de que muchas células están en mitosis. Pero si yo estoy haciendo un corte histológico y encuentro 2, 3 células binucleadas, eso es normal, porque el corte cal se hizo cuando las células están en mitosis. Bueno, vamos a seguir practicando para que se nos quede. En este caso, tenemos células de tejido adiposo, donde los lípidos no se tiñen en histología. Como no se tiñen, las células se observan vacías, pero nosotros sabemos que ahí está lleno de una vacuola de grasa. Los adipocitos o las células del tejido adiposo son totalmente acidófilas. Miren, tienen un citoplasma escaso, aquí está el núcleo, tirado o a la periferia, totalmente acidófilo. Y tenemos aquí lleno de glóbulos rojos, que sabemos que son células anucleadas, acidófilas. Aquí una célula de defensa que tiene el citoplasma acidófilo, el núcleo basófilo, uninucleado segmentado. Igual aquí, uninucleado segmentado, uninucleado segmentado, uninucleado segmentado. Núcleo bien basófilo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita, antes de seguir? Ay, casi es hora de Todo bien, terminar, doctor. ¿verdad? Todo No, bien. Ya casi es hora. Voy a terminar con lo de la polaridad de la célula y hasta ahí lo vamos a dejar. No hay tiempo el ejercicio, pero lo voy a subir a la plataforma y así ustedes estudian. Muy bien. Entonces aquí la célula tiene polaridad. Esto solo es de células cilíndricas, solo es de células cilíndricas. Estas células redonditas no pueden tener polaridad porque la polaridad solo es para células cilíndricas y células cúbicas. Bueno, entonces tenemos aquí esta célula. ¿Qué es este dibujo que está aquí? Bueno, esta celulita va a tener polaridad hacia donde está vacío, aquí donde está vacío, que ahí no hay nada, ahí va a ser la parte apical, o como que fuera la cabecita de la célula, apical. Lo contrario, donde hay otro tejido, porque la célula llega hasta aquí, y aquí hay otro tejido diferente, eso va a ser la región basal. Entonces esto es apical y esto es basal. Y la unión de una célula con otra es lateral, como anatomía, va a un lado es lateral, con L, va al lado, lateral. Entonces la célula va a tener una porción apical, va a tener una porción basal y una porción lateral. ¿Por qué es importante? Porque vamos a empezar a decir, bueno, esta célula es uninucleada, tiene un núcleo basófilo, un citoplasma acidófilo y en la porción apical nosotros miramos como que hubieran ahí unas estructuras. Miren todas estas celulitas en su porción apical van a tener unas vacuolitas de excreción, pero en su porción basal, que es al contrario, ahí miramos que tiene relación con otro tejido. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta ahí. Y quiero decirles que el día de mañana voy a subir video. Voy a subir video terminando esta presentación, que ya nos falta poco, la voy a subir y ahí vienen las imágenes para que ustedes practiquen. Deben practicar la histo. Si solo miran la clase y no practican, no, eso es lo inicial, lo más sencillo. Si no practicamos, no vamos a aprender a ver. O sea, ahí vienen como unas 20 imágenes de ustedes tienen que identificar si es basófilo, si es acidófilo, tienen que practicar para aprender a saber la forma de las células.
y voy a grabar la clase del día de mañana. O sea, mañana la clase va a ser asincrónica y ustedes tienen que ver el video para que nos miremos el día miércoles. Tienen que ver el video de mañana porque el laboratorio el día miércoles es sobre ese tema del video. Si ustedes no lo miran, no van a entender nada del laboratorio. Así se los digo, no van a entender nada del laboratorio. Entonces tienen que ver su video. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. ¿No? Todo claro. Bueno, jóvenes, si todo está claro, que tengan un Doctora. buen día. ¿Sí? El día miércoles hay que llevar algo, o sea, ¿qué es lo que hay que llevar para el laboratorio? Solo la bata. Sí, solo la bata y su cuaderno de apuntes, ¿verdad? Nada más. Ok. Y Perfecto. preparados para el corto, si tienen que ir, porque va a haber corto de teoría y corto de laboratorio. Ok, doctora. Muy Está bien. bien, muchas gracias. Bueno, entonces, Solo pueden activar su cámara para tomar una fotografía como evidencia. Por bueno, favor. pues, activen su cámara, patojos. Listos, activemos la cámara, pues. Rectora, disculpe, mi cámara no funciona. Bueno, entonces, no sé si se va a valer medio asistencia o no asistencia. Es que les está muy temprano, hombre, no les ha dado tiempo de ponerse guapos todavía. Muy bien. Bueno, Ricardo, no sé cuántos activaron su cámara. Solo 2 personas quieren. Bueno, a mí me aparecen 5. 5. Bueno, los que están ahí. Bueno, pues activen su cámara, pues, jóvenes. Yo sí sé quiénes son. Vamos a ver. Bueno, la voy a tomar yo. Como no dio, bueno, jóvenes, como no dio tiempo de la actividad de la pregunta del corto, los que tomé, ya había tomado. Los que tomé hace un ratito son los únicos que van a tener la pregunta extra ahí. Entonces, alguna que no sepan, ponen ahí, vale por pregunta extra. Ahí estamos. Que tengan buen día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.